Plutarco de Queronea fue un gran filósofo e historiador griego del siglo I. Vamos a continuar revisando el texto titulado ¿Cómo debe el joven escuchar la poesía?, escrito por él, que es parte de su magna obra Moralia. En el capítulo 10 dice: Esquilo sitúa en la moderación el no enorgullecerse frente a la fama, el no ser insolente, el no excitarse con los elogios de la multitud. Él no quiere parecer el mejor, sino serlo, cosechando un profundo surco en su mente, de la cual brotan prudentes consejos, pues es propio de un hombre sensato estar orgulloso de sí mismo y de la disposición de su ánimo, cuando es la mejor. Cuando se actúa bien es comprensible sentirse bien, que uno esté contento de su forma de ser, no implica vanagloriarse o ufanarse, dijo Lao Tse. El hombre sabio se conoce a sí mismo, pero no se muestra. Se quiere a sí mismo, pero no se exalta. Prefiere lo que está adentro a lo que está afuera. Por otro lado, tampoco se trata de ser considerado con todo el mundo o de rechazar a todos, advierte. Considerar a todos es rasgo de servilismo y falta de dignidad, pero despreciar a todos es cosa arrogante y necia. Tanto el ser atento con todos como despreciarlos son actitudes extremas. Aristóteles dijo algo similar: el que considera la opinión de todos por igual es tímido, pero el que no hace caso de la opinión de nadie es desvergonzado. En realidad, cada cual merece un trato según su virtud, una atención según su cualidad. El propio Stagirita señaló que hay que preocuparse más de la opinión de un hombre bueno que de la opinión de la multitud. Lo más común es ser atento con todos. Sin embargo, en otro texto aseguró Plutarco: quienes se cuidan de hablar a la gente de forma agradable y grata, terminan también la vida, la mayoría de las veces, corrompidos y amantes de los placeres. Esto sucede porque cuando se tiene consideración por todos, uno termina contagiándose de los malos hábitos colectivos. Más adelante, en el capítulo 12, cuenta que Agamenón fue sospechoso de haber recibido sobornos de un rico. A cambio de librarlo del servicio militar, de ir a la guerra, recibió un regalo y una yegua. Cita a Homero, quien lo canta en la Ilíada. Dice Plutarco: pero hizo muy bien, según dice Aristóteles, prefiriendo una yegua buena a un hombre tal, pues un hombre cobarde y débil, debilitado por la riqueza y la molicie, no es equivalente ni a un perro ni a un asno. Es evidente que un asno es más útil que un hombre cobarde. Más en una guerra, una yegua es más importante. Nada tiene que ver que sea un animal. Aristóteles sentenció que un hombre malo puede hacer 1000 veces más mal que un animal. Por otro lado, la riqueza a menudo es compatible con los vicios y la maldad. Cita a Baquílides, quien asegura que la virtud consigue la fama más grande, pero la riqueza acompaña también a los hombres cobardes. De manera que ser rico no equivale a ser bueno o ser virtuoso, mucho menos equivale a ser feliz. Menciona a Eurípides, quien dice: ¿por qué tienes posesiones en vano? Parece que consigues la virtud con la riqueza, pero entre tus posesiones te sentarás sin ser feliz. Aún así los ricos se valen de su poder para lograr lo que quieren, declara. En efecto, es algo lamentable y no envidiable coger y conseguir porque uno quiere las cosas que no debe, y muchos anhelan ese poder, hacer lo que les dé la gana y apoderarse de cuanto puedan, en lugar de tener lo necesario. Cita los versos de Hesíodo: necios no saben cuánto más vale la mitad que el todo, y aquel otro: el consejo malo es especialmente malo para el que da el consejo. Dice que estos son lo mismo que las doctrinas de Platón, en Gorgias y en la República, sobre el que cometer injusticia es peor que sufrirla, y hacer el mal es más perjudicial que sufrirlo. Hacer el mal, en verdad, es peor que recibir el mal, al menos para quien tiene conciencia. Saber que uno es responsable de algo malo impide estar tranquilo. Por otra parte, muchos, sabiendo lo que está bien, optan por lo que está mal, asevera. Es propio de un animal irracional y digno de lástima que uno que conozca lo mejor se deje llevar por lo peor, a causa de su incontinencia y su molicie. El modo de obrar del orador, no su palabra, es lo que convence. Los actos dicen más que las palabras, como dijo Séneca, porque los hombres se fían más de la vista que del oído. Luego, porque el camino es largo a través de los preceptos, breve y eficaz a través de los ejemplos. En cuanto a llevarse por lo peor, el poeta romano Ovidio escribió: veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor. La razón es la debilidad ante los apetitos y placeres, que resultan más fuertes. Muchos terminan incluso defendiendo sus malos hábitos o vicios. Estos, a tenor de Agustín, son soberbios, aquellos que, pareciéndoles poco hacer el mal, quieren aún defenderlo. Esto ocurre porque pierden la vergüenza, llegando a creer que lo que hacen está bien, y que nadie tiene derecho a juzgarles.
Plutarco subraya con razón que no son malas las correcciones que hacía Antístenes, cambiando el verso de Eurípides, porque es vergonzoso si no lo parece a los que lo emplean. Por este otro, lo vergonzoso es vergonzoso, si lo parece y aunque no lo parezca. Como se dijo antes, no hay que despreciar a todos, sino que hay que aceptar lo que digan los mejores, los virtuosos, y sentir vergüenza cuando se ha fallado, y temer el reproche y la censura, no de la multitud, sino de los sabios, de la propia virtud, indica. El observar que el hombre más prudente, cuando está en peligro de ser destruido o de morir con todos, teme la vergüenza y la censura, pero no la muerte, hará al joven emocionarse ante la virtud. Y con el verso, y Atenea se alegró por el hombre inteligente y justo, el poeta ofrece la misma reflexión, al hacer que la diosa no se alegre por causa de un hombre rico o de un hombre que es bello de cuerpo o fuerte, sino prudente y justo. Para juzgar se ha de considerar los principios y valores, las virtudes del alma, no aspectos exteriores como la belleza del cuerpo o la riqueza y el dinero. Dijo Eurípides, no hables de riqueza, yo no admiro a un dios, al que incluso el peor hombre consigue fácilmente. Añade Plutarco, no hables de la fama, ni de la hermosura del cuerpo, ni de la clámide del general, ni de la corona sacerdotal, las cuales vemos que incluso los peores las consiguen, pues son vergonzosos los hijos de la cobardía. Así pues, el filósofo platonista subraya que se ha de despreciar lo exterior a la hora de juzgar, pues hay muchos que se valoran y son valorados por su cuerpo o por su dinero. Advierte que es digno de censura y de vituperio aquel que no posee ninguna cualidad más hermosa que la belleza del cuerpo. Continúa, esto se debe de aplicar también a casos semejantes, reprimiendo a los que se enorgullecen de cosas de ningún valor, y enseñando a los jóvenes a considerar como un reproche y una injuria las expresiones excelente en figura, excelente en riquezas y excelente en hablar. Por tanto, es preciso perseguir de entre todas las cosas bellas la que es mejor, y ser el primero entre los primeros, y el grande entre los más grandes, porque la fama que procede de cosas pequeñas y malas es despreciable e indiferente. En efecto, se hace gran hincapié en que no se consideren las cosas del cuerpo y de la suerte dignas de gran cuidado. De la misma manera, a la hora de reprender, hay que aludir no al cuerpo, sino a las deformidades del alma. Plutarco cita algunos versos de la Ilíada. En efecto, se insultan no refiriéndose a las cualidades del cuerpo, sino aplicando los reproches a los vicios, como borracho que tienes ojos de perro, y hallante excelente en la disputa, necio, e idomeneo, porque hablas con descaro antes de tiempo. Es preciso que tú no seas un charlatán desvergonzado, y hallante el de palabras embusteras, fanfarrón. Y por último, Tércites es insultado por Odiseo no por cojo, ni por calvo, ni por jorobado, sino por charlatán. También dice que Homero se ríe de los que se avergüenzan de su cojera o ceguera, porque no cree despreciable lo que no es vergonzoso, ni vergonzoso lo que no depende de nosotros, sino de la suerte. Es cierto que no se puede acusar a uno de algo que no depende de él, de algo que no estuvo en su poder evitar. Distinto es, en cambio, cuando su defecto corporal se debe a su propia negligencia o incontinencia, advirtió Aristóteles. Nadie censura a los que son deformes por naturaleza, sino a los que lo son por falta de ejercicio y abandono, pues de los vicios del cuerpo se censuran los que dependen de nosotros. Los que no dependen de nosotros no son censurables. En efecto, comer mal o demasiado o sin necesitarlo son actos que se hacen voluntariamente, y por eso son reprochables, porque dependen de uno mismo y no de la suerte. Cuando los actos dependen de la suerte o el azar, no son condenables, pues igual que los que azotan las vestiduras no tocan el cuerpo, del mismo modo, los que reprochan a algunos por su mala suerte o por su bajo linaje se ponen en tensión vacía y neciamente por cosas externas, sin tocar el alma ni aquellas cosas que necesitan realmente de corrección y censura. Por eso es torpe e inútil reprender o vituperar a alguien por defectos que no está en su poder corregir. Hay que referirse a cosas que está en sus manos enmendar. Luego, en otra parte, Plutarco afirma, también se ha de acostumbrar al mismo tiempo al joven a escuchar con atención estas cosas. No dirá una mentira, pues es muy sensato. A menudo desde la infancia se toma la mentira como algo sin importancia, mas no hay que olvidar que con una pequeña mentira la propia vida termina convirtiéndose en un gran engaño. Dijo el Estagirita que el que ama la verdad se guardará de mentir, por considerarlo vergonzoso e infame. También indica en el capítulo 14. Toma estos versos de Tespis. Tú ves que por esto Zeus es el primero entre los dioses, porque no practica la mentira, la jactancia ni la risa necia. ¿En qué se diferencian de la divinidad habita lejos del placer y la tristeza? Es claro que Dios no está sujeto a pasiones, vicios y debilidades propias del hombre. No siente placer ni dolor.
Por ello, los sabios antiguos han sugerido deshacerse de los deseos, que son los que traen tanto placer cuanto dolor. Sin deseos, sin sentir ni uno ni otro, se puede llegar a ser como un dios. En fin, ya terminando este texto, el gran filósofo, historiador y moralista griego afirma: ¿acaso no son una demostración de las cosas que dicen los filósofos acerca de la riqueza y de los bienes externos, de que sin virtud son inútiles y vanos para los que los tienen? La riqueza material solo puede servir cuando antes se tiene riqueza espiritual. Esto es lo más difícil y lo único importante. Lo material es secundario. Sin embargo, la tremenda mayoría busca esto segundo sin tener antes lo primero, y todo anda mal. Por eso un discípulo de Sócrates llega a decir que a algunos ni siquiera les conviene ser ricos, en caso de que no sepan usar la riqueza. ¿Cómo podría uno considerar que es un bien algo que muchas veces conviene no tener? Prosigue Plutarco. Estas doctrinas abren y hacen avanzar el alma del joven en los razonamientos filosóficos. En efecto, no llega a ellos sin haberlos experimentado en absoluto o ignorándolos, ni está lleno indiscriminadamente de las cosas que escuchaba siempre a su madre, a su padre y a su pedagogo, ya que estos consideran felices y honran a los ricos, tiemblan ante la muerte y la fatiga, pero consideran la virtud como algo despreciable y la tienen en nada si carece de riquezas y fama. En las ciudades la mayoría de personas ensalzan no los valores o las virtudes, sino la fama y la riqueza, la materia. Claramente advirtió el divino Platón. Cuando en una ciudad son honrados la riqueza y los ricos, se aprecian menos la virtud y los virtuosos. Prosigue. Pero cuando escuchan a los filósofos cosas contrarias, se apodera de ellos al principio cierta admiración, confusión y estupor, pues no las aceptan ni las toleran, a menos que, como los que van a ver el sol, saliendo de una obscuridad profunda, se acostumbren a no huir de tales doctrinas y a mirarlas sin dolor, como en una luz reflejada, en la que hay un rayo suave de verdad mezclada. Es evidente la alusión a la alegoría de la caverna, donde viven engañados viendo sombras en lugar de la verdad. Precisamente la filosofía sirve para salir de esa caverna, a la luz, para acercarse a la verdad. Y para quien no está acostumbrado a ella resulta incomprensibles y hasta absurdas las sentencias de los grandes sabios. Así culmina. Se confunden y se enfadan menos con los filósofos cuando escuchan que la muerte no es nada para nosotros, y la riqueza de la naturaleza es limitada, y la felicidad y la dicha no las poseen la abundancia de riquezas, ni el esplendor de las acciones, ni algunos oficios y autoridades, sino la ausencia de pena y la tranquilidad impasible y la disposición del alma, que pone sus límites en aquello que es natural.